Mi suegra me atacó cuando estaba de 8 meses de embarazo porque vamos a tener otra niña. En la familia de mi marido no ha nacido una niña entre los varones en más de un siglo. Es su orgullo, su linaje. No sabemos hacer hembras. La noche de bodas, mi suegra me agarró del brazo y me dijo: ahora haznos nuestro hijo, no nos decepciones. Tuvimos una hija. Mi suegra hacía comentarios cuando mi marido no estaba cerca. ¿De dónde habrá sacado esa nariz? Desde luego no es de los nuestros. Yo callaba. Era mayor, estaba enferma. ¿Para qué estropear su relación? Segundo embarazo. Otra niña. Cuando lo anunciamos, mi suegra empezó a llorar desconsolada. No son nuestras. Esas niñas no son nuestras. Es una adúltera. Se giró hacia mí. La primera la dejé pasar, pero esta no la permito. Mi marido explotó. Le dijo que nunca volvería a vernos. Mientras salíamos gritó: quiero más a esa niña que nunca te quise a ti. 3 meses sin contacto. A los 8 meses de embarazo, le dimos una última oportunidad para disculparse. Durante la cena dijo: primero quiero pruebas de paternidad. Me levanté para irme. Me agarró de la camiseta. «No vas a huir, puta». Me dio una bofetada en toda la cara. Mi marido se puso en medio. Cuando íbamos hacia la puerta, me lanzó un bola de nieve de cristal a la cabeza. Me dio de lleno. Caí al suelo, sangre corriendo por el cuello, agarrándome la barriga. Intentó darme una patada mientras estaba en el suelo. Mi marido la empujó. Me sacó de allí. 6 puntos, 4 días en observación. La bebé estaba bien. Vino la policía. Mi suegra tenía dedos rotos de la empujada y quería que detuvieran a mi marido. Al verse acorralada, mi suegro admitió la verdad. Detuvieron a la suegra. Ahora ella suplica: retira los cargos, es una anciana. Mi marido respondió: tienes suerte de que solo sea agresión. Vamos a hacer las pruebas de paternidad. No porque las necesitemos, sino para enviárselas a ella en la cárcel. Aquí tienes tu prueba. Nunca conocerás a tus nietas. Entonces llamó el primo de mi marido. Hay algo que debes saber. Mi abuela me lo contó antes de morir. Lo de nunca nacen niñas es mentira. La tía abuela de tu marido tuvo una hija en 1917. La dio en adopción para ocultar un embarazo fuera del matrimonio. La familia inventó el mito para que nadie preguntara. Y hay más. En 1953, otra pariente tuvo gemelas. Las mandaron lejos y dijeron que habían muerto. ¿Estás de broma? No, tu suegra lo sabe. Siempre lo ha sabido. Esa misma tarde ella llamó desde la cárcel. No soy la primera que arregla lo de las hijas como es debido. Al día siguiente llegó un paquete sin remitente. Dentro, 2 pulseritas de hospital de recién nacido de 1953, con el nombre borrado, y una nota con la letra de mi suegra. Algunas tradiciones familiares merecen conservarse. Mi marido se puso blanco. Son las pulseritas de las gemelas que murieron, susurré. Sonó su teléfono. Su padre: hijo, tu madre ha salido en libertad bajo fianza. ¿Qué? ¿Cómo? Mi hermano puso el dinero. Escucha, no está bien. No para de hablar de arreglar las cosas a la antigua. No sé qué quiere decir. La llamada se cortó. Timbre de la puerta. Por la mirilla. Mi suegra con 2 hombres que no conocía. Llama al 911. Susurró mi marido. Marqué. Mi suegra gritó desde fuera: somos familia, solo queremos hablar del bebé. Mamá, vete. Ya viene la policía. La policía no puede parar las tradiciones familiares, hijo. Llevamos más de un siglo arreglando lo de las hijas. Tu mujer lo entenderá pronto. Los 2 hombres empezaron a forzar la cerradura. ¡Están entrando!, susurré a emergencias. La versión de la adopción era la bonita, gritó mi suegra. ¿Quieres saber qué pasó de verdad con las gemelas? El pestillo cedió. Mi marido agarró un bate de béisbol. Sube al dormitorio. Enciérrate. No queremos hacer daño a nadie, dijo mi suegra entrando. Solo necesitamos asegurarnos de que este bebé no sobreviva para preservar el legado familiar. Corrí. Con 8 meses de barriga, escaleras arriba. Escuché a mi marido gritar, luchar. Me encerré en la habitación. Volví a llamar al 911. Han entrado en casa. Dice que va a matar a mi bebé. Por favor, dense prisa. Desde el otro lado de la puerta, la voz de mi suegra. Todas las mujeres que trajeron hijas a esta familia aprendieron cuál era su lugar. Muertas o desaparecidas. Tú eliges. Sirenas a lo lejos. Su voz cada vez más cerca. La policía no ayudará. Tenemos familia en el departamento. ¿Cómo crees que salí tan rápido? El pomo giró. Cogí el móvil para grabar, con las manos temblando. Sal, querida. Vamos a arreglar esto como siempre se ha hecho en la familia. La puerta se abrió de golpe y mi suegra se lanzó directa hacia mí con las manos abiertas hacia mi barriga. Mi marido apareció por detrás. La agarró de los hombros y la tiró hacia atrás con tanta fuerza que tropezó en el pasillo. Wallace y Chester, los 2 hombres, aparecieron también, sujetando los brazos de mi marido para apartarlo. Mi suegra gritaba que yo había arruinado todo lo que la familia había construido. Su cara estaba irreconocible, como si ya no fuera la misma persona. Mi marido se soltó de Wallace. Lo estampó contra la pared. Chester intentó agarrarlo por detrás y recibió un codazo en las costillas que lo dobló. Mi suegra seguía intentando llegar hasta mí, arañando los brazos y la cara de su propio hijo. Las sirenas ya retumbaban justo afuera. Se oían agentes gritando órdenes abajo. Mi suegra se quedó paralizada en mitad de otro intento de lanzarse contra mí. Su expresión cambió en 2 segundos.
De la locura absoluta a algo frío y calculador. Miró mi móvil, todavía grabando, y comprendió. La habían pillado diciendo que quería matar al bebé, entrando por la fuerza, con testigos y pruebas. Pisadas fuertes subiendo las escaleras. De repente 4 policías entraron con las armas apuntando, gritando que todo el mundo alzara las manos. Wallace y Chester fueron estampados contra la pared y esposados en un segundo. Mi suegra empezó a llorar a gritos, señalando a mi marido y diciendo que él la había atacado primero, que siempre había sido violento, que solo había venido porque estaba preocupada por mí. Mi marido, pálido de rabia, no dijo nada. Solo levantó las manos mientras lo cacheaban. Una agente se quedó conmigo preguntándome si estaba herida, si la bebé se movía. Minutos después llegó una detective, Violet Holcomb. Subió corriendo. Me pidió el móvil directamente. Necesito preservar la grabación como prueba. Escuchó el audio allí mismo con auriculares. Su cara se endureció cada vez más. Cuando terminó, miró a los agentes y dijo: Liddell sus derechos por intento de asesinato y conspiración. Mi suegra empezó a chillar que todo era mentira, que yo lo había inventado. Violet la miró fijamente hasta que se la llevaron. Vinieron los sanitarios. Uno puso la mano en mi barriga y me pidió que le avisara cuando la bebé se moviera. En unos segundos dio una patada fuerte contra su palma. Sonrió. Esa es una patada de campeona. La tensión estaba alta pero no peligrosa. Solo estrés. Aún así me llevaron al hospital por precaución. En la ambulancia mi marido no soltaba mis manos. Tenía los nudillos morados e hinchados de pelear contra 3 personas a la vez. No paraba de repetir que lo sentía, que debería haberme protegido mejor. Le dije que había peleado contra 3 para protegernos a mí y a nuestra hija, que eso era más de lo que la mayoría haría jamás. Entonces lloró en silencio mientras nos llevaban. En el hospital la doctora Scarlett Luna me hizo una ecografía de urgencia. En segundos se oyó el corazón de nuestra hija, fuerte y constante. La vimos estirar bracitos y piernas como si nada hubiera pasado. Nos explicó que los bebés están muy protegidos dentro, que aunque la madre pase por algo traumático, normalmente están perfectamente. Aún así me mandó reposo absoluto 48 horas. 1 hora después llegaron la detective Violet y su compañero Edwin. Nos tomaron declaración detallada desde el principio. La llamada del suegro, el paquete con las pulseritas, el timbre, la entrada forzosa, las amenazas grabadas. Violet dijo que esta vez los 3, mi suegra, Wallace y Chester, estaban detenidos sin fianza. Los cargos: allanamiento de morada con violencia, intento de agresión, conspiración para cometer asesinato y amenazas terroristas. Están investigando también lo de los contactos en la policía que la sacaron tan rápido la primera vez. Tenemos tu grabación, dijo Violet. Tenemos la entrada forzosa, testigos policiales, y Wallace y Chester seguramente declararán contra ella para salvarse. Es uno de los casos más sólidos que he llevado. Ahora descansen y concéntrense en esa niña que viene. Nosotros nos ocupamos del resto. Mientras los detectives se ocupaban de los trámites legales, una enfermera se llevó al bebé para cuidarlo. Después de que los detectives se fueron, un guardia de seguridad del hospital entró en mi habitación y me dijo que le habían asignado quedarse fuera de mi puerta. Violet había llamado para advertirles que el suegro, Phil, no paraba de llamar a la recepción principal tratando de averiguar en qué habitación estaba, y el hospital no quería arriesgarse a que aparecieran más familiares. Mi marido sacó su teléfono y llamó de nuevo a su primo, el que nos había contado la historia familiar y las hijas asesinadas. Le pidió que viniera al hospital, porque necesitábamos saberlo todo, absolutamente todos los detalles sobre lo que les había pasado a aquellas niñas a lo largo de los últimos 100 años. El primo apareció sobre las 7 de la tarde con una gruesa carpeta manila que parecía llevar años repleta de papeles. Acercó una silla a mi cama del hospital y dejó la carpeta sobre la mesa con ruedas. Le temblaban un poco las manos al abrirla. Explicó que su abuela se lo había contado todo justo antes de morir, hacía unos 3 años. Le hizo prometer que si alguna vez alguien de la familia intentaba hacer daño a otra hija, él tenía que detenerlo costara lo que costara. Pasó sus últimos días llorando por los bebés, dijo. Sabía lo que había pasado y nunca habló porque tenía demasiado miedo a la familia. Desde entonces, él había empezado a recopilar documentos, registros familiares antiguos, expedientes judiciales, archivos de periódicos, construyendo pruebas de lo que realmente había ocurrido durante el último siglo. Mi marido se inclinó hacia adelante y preguntó qué había dentro de la carpeta. El primo sacó el primer documento, un certificado de nacimiento de 1953 de gemelas nacidas de la tía abuela de mi marido. Se llamaban Mary y Margaret. Nacieron el 14 de junio en el hospital del condado. Ambas aparecían como bebés sanos a término. Lo dejó a un lado y sacó un certificado de defunción de solo 3 días después, donde se decía que las dos habían muerto de enfermedad repentina, firmado por un médico de la familia, que perdió la licencia 2 años más tarde por falsificar historiales clínicos. Luego vinieron recortes de periódicos sobre la adopción de 1917, pero contaban una historia muy distinta a la versión familiar. La madre biológica había intentado quedarse con su hija, peleó la adopción en los tribunales, y denunció que su familia la obligaba a entregar a una niña sana sin motivo médico.
El juez falló en su contra porque su padre y sus hermanos declararon que estaba loca e era una madre inapta, y la bebé desapareció en el sistema de adopciones con todos los expedientes sellados. Mi marido cogió uno de los recortes y lo leyó 3 veces. Cada vez estaba más pálido. El primo siguió sacando más papeles. Cartas escritas entre familiares en los años 20, 30 y 40. Una carta de la bisabuela de mi marido hablaba de cómo solucionar el problema de las niñas y sugería que la acción más rápida justo después del parto era lo más sencillo, porque en aquella época nadie preguntaba demasiado por las muertes de recién nacidos. Otra carta hablaba de enviar a las niñas mayores a residencias para mujeres problemáticas, donde pudieran mantenerlas calladas y controladas. Una tercera carta usaba literalmente la palabra deshacerse, al referirse a una bebé de 6 meses nacida en 1931. Mi marido empezó a llorar en silencio mientras leía las cartas. Las lágrimas le caían por la cara y goteaban sobre la manta del hospital. Miró a su primo y le preguntó cuántas hijas, en total, había matado o hecho desaparecer la familia a lo largo de los años. El primo respondió que había encontrado pruebas de al menos 12, quizá más, desde principios del siglo XX, cuando los registros eran menos rigurosos y era más fácil ocultar muertes. Violet volvió a la mañana siguiente con Edwin y una mujer del equipo forense que fotografió cada uno de los documentos de la carpeta. Violet explicó que habrían una investigación formal por posibles asesinatos en casos fríos, basándose en las pruebas que había aportado el primo. Dijo que el fiscal del distrito, Hank Madden, se hacía cargo personalmente del caso por su gravedad, un patrón de violencia contra niñas que abarcaba más de un siglo. Edwin guardó cuidadosamente cada documento en bolsas de pruebas después de que la fotógrafa los registrara con números de caso y formularios de cadena de custodia. Violet nos comentó que Hank quería reunirse con nosotros en cuanto me dieran el alta para repasar la estrategia legal. Dijo que, entre mi grabación donde Mill amenazaba con matar al bebé, las pruebas de allanamiento, las declaraciones de los agentes y ahora este patrón histórico, tenían suficiente para acusar de intento de asesinato y posiblemente incluso de conspiración para cometer asesinato que se remontaba generaciones atrás. Mi marido preguntó si también se podía acusar a los familiares que mataron a aquellas otras bebés. Violet explicó que la mayoría ya estaban muertos, pero que de todos modos podían presentar cargos por el registro histórico para que la verdad quedara oficialmente documentada, aunque no se pudiera procesar a nadie. A mediodía apareció una trabajadora social del hospital para hablar del plan de seguridad tras el alta. Se sentó con un portafolios lleno de formularios y explicó que, dado lo ocurrido y la clara disposición de Mill a usar violencia, además de conocer nuestra dirección, teníamos que plantearnos seriamente un traslado temporal. Preguntó si teníamos familia o amigos en otras zonas que pudieran acogernos una temporada en un lugar donde Mill y sus parientes no supieran buscarnos. Mi marido mencionó al primo y la trabajadora social asintió. Parecía una buena opción siempre que estuviera lo suficientemente lejos y la dirección se mantuviera en absoluto secreto. Repasó una larga lista de medidas de seguridad: cambiar números de teléfono, no publicar nada en redes sociales, variar rutas si teníamos que salir, mantener informado al hospital y a la policía de nuestro paradero en todo momento. El teléfono de mi marido sonó mientras la trabajadora social todavía estaba allí. Era su jefe, que se había enterado por el informe policial y quería saber cómo estábamos. Mi marido salió al pasillo a hablar y volvió 15 minutos después con los ojos llenos de lágrimas otra vez. Me contó que la empresa le daba trabajo remoto inmediato por todo el tiempo que necesitara, sin preguntar plazos ni fecha de vuelta a la oficina. Además, su jefe dijo que la compañía correría con los gastos de instalar un sistema de seguridad completo en la dirección donde acabáramos quedándonos. Cámaras, sensores de movimiento, monitoreo profesional, todo. Mi marido se sentó en el borde de la cama y lloró con la cara entre las manos porque decía que sentía que toda su vida se desmoronaba. Pero al menos había gente que estaba siendo amable sin tener ninguna obligación. La trabajadora social le pasó pañuelos y apuntó la información del sistema de seguridad en el plan. Nos dieron el alta exactamente 48 horas después de llegar, con un montón de instrucciones sobre reposo en cama, reducción de estrés y señales de alarma que vigilar en el embarazo. Scarlett pasó una última vez antes de irnos para revisar al bebé. Hizo otra ecografía y dijo que todo seguía perfecto. Latido fuerte, buen movimiento, y la bebé medía justo lo que correspondía a las 36 semanas. Me repitió que descansara y evitara estrés físico o emocional, tanto como fuera posible, lo cual sonaba casi cómico dadas las circunstancias. El primo de mi marido nos esperaba en la entrada del hospital con su coche. Ya lo tenía todo preparado. Había vaciado la habitación de invitados, hecho la cama y hablado con su mujer para que supiera que íbamos a quedarnos una temporada. Vivía a 2 pueblos de distancia,
en un barrio tranquilo donde la suegra nunca había estado y no sabría cómo encontrarnos. Me ayudó a subir al asiento trasero y mi marido metió las bolsas de noche que alguien había traído de casa. La casa del primo era pequeña, pero desde el momento en que entramos, se sentía segura. Su mujer nos recibió en la puerta, me dio un abrazo cuidadoso y me dijo que lo sentía muchísimo por todo y que podíamos quedarnos el tiempo que necesitáramos. Había preparado la habitación de invitados con almohadas extra, una mesita al lado de la cama con agua, snacks y mi cargador de móvil ya enchufado. Nos enseñó el sistema de vigilabebés que había instalado, un aparato en nuestra habitación y otro en la suya para oír si necesitaba ayuda por la noche, mientras mi marido estaba ocupado con llamadas de policía y abogados. Mi marido se lo agradeció unas 5 veces y ella le quitó importancia. La familia ayuda a la familia. Aunque su familia de sangre hubiera resultado ser un nido de monstruos. Pasé casi todo el primer día en cama, descansando como había mandado el médico, mientras mi marido gestionaba llamadas desde el salón. Se le oía a través de la puerta hablando con Violet, con Edwin, con abogados y con su trabajo, las mismas conversaciones una y otra vez sobre lo que había pasado y lo que venía ahora. El detective Edwin llamó esa misma tarde con noticias sobre el agente corrupto. Mi marido entró en el dormitorio para contarme que ya habían identificado quién había agilizado la fianza de Mill y que lo habían suspendido de inmediato a la espera de una investigación completa de asuntos internos. Resultó que el agente era sobrino del suegro, no un contacto lejano cualquiera, lo que explicaba cómo Mill sabía exactamente a quién llamar. La suspensión era inmediata y la investigación iba a revisar si había ayudado a encubrir otros crímenes familiares a lo largo de los años. Mi marido dijo que Edwin parecía convencido de que encontrarían más corrupción, porque alguien dispuesto a sacar de la cárcel a su tía después de agredir a una embarazada probablemente no era muy escrupuloso con las normas en general. A la mañana siguiente, Hank Madden vino en persona a casa del primo. Era más joven de lo que esperaba, unos 40 años, cara seria y maletín repleto de documentos. Se sentó con nosotros a la mesa de la cocina y nos explicó la estrategia legal con claridad. Iba a presentar cargos por intento de asesinato contra Mill, cargos de conspiración contra Wallace y Chester por ayudarla a entrar en casa, y pediría las penas máximas para los 3. Explicó que, al tratarse de un embarazo, el intento de asesinato incluía al bebé nonato, lo que conllevaba penas muy graves, y que el patrón histórico de violencia contra hijas se presentaría como prueba de premeditación y móvil. Hank dijo que quería que entendiéramos que sería un proceso largo, probablemente varios meses hasta el juicio, y que teníamos que estar preparados para que los abogados de Mill lo intentaran todo. Mi marido preguntó qué tipo de defensas podrían usar. Hank respondió que seguramente alegarían enfermedad mental, o capacidad disminuida por la edad. Tratarían de pintar a Mill como una anciana confusa que no sabía lo que hacía, pero él tenía mi grabación donde Mill sonaba completamente lúcida y decidida cuando amenazaba con matar al bebé, más las pruebas de planificación y de haber reclutado ayuda, lo que destruiría cualquier argumento de demencia. Sacó una libreta legal y nos detalló el calendario. Vistas preliminares, fase de descubrimiento, mociones, selección del jurado, todos los pasos hasta llegar al juicio propiamente dicho. Insistió en que mi grabación era la prueba más importante. Mill decía literalmente que había que asegurarse de que este bebé no sobreviva, y mencionaba la tradición familiar de solucionar a las hijas, lo que conectaba sus acciones actuales con el patrón histórico de asesinatos. Sumado a las pruebas físicas del allanamiento, las marcas de herramientas en la cerradura, el testimonio de los agentes sobre lo que oyeron al llegar, y las declaraciones de Wallace y Chester, que probablemente delatarían a Mill para salvarse ellos. Hank estaba convencido de conseguir una condena, pero nos quería preparados para una batalla dura, porque la familia de Mill tenía dinero y contrataría abogados caros que alargarían cada trámite posible. 2 días después, Hank llamó con una noticia que endureció la expresión de mi marido. El abogado del suegro se había puesto en contacto ofreciendo un acuerdo. Inmunidad total a cambio de testificar contra Mill. Decía que el suegro estaba dispuesto a contarlo todo sobre lo que pasó con las gemelas de 1953 y con otras hijas a lo largo de la historia familiar, incluyendo lugares de enterramiento, nombres de los implicados y documentación que había guardado escondida décadas. Mi marido caminaba de un lado a otro del salón del primo, mientras Hank explicaba la oferta por altavoz. Hank dijo que a la fiscalía le interesaba porque la información del suegro podría ayudar a resolver varios casos fríos de asesinato, pero que teníamos que entender que probablemente era puro interés propio, no arrepentimiento real. Mi marido se detuvo. Miró la pared un buen rato y respondió que él no hablaría directamente con su padre bajo ninguna circunstancia, pero que los fiscales podían usar cualquier testimonio que diera si con eso conseguían encerrar a Mill de por vida. Hank dijo que esa era exactamente la recomendación que iba a hacer y que se encargaría de que toda comunicación pasara por canales legales para que mi marido nunca tuviera que volver a ver a su padre. Cuando colgaron,
Mi marido se sentó a mi lado en el sofá y hundió la cabeza entre las manos. No dije nada, solo puse mi mano en su espalda mientras procesaba lo que significaba realmente la colaboración de su padre, que había sabido de bebés asesinadas toda su vida adulta y había callado hasta que le convino salvarse él. A la mañana siguiente, mi marido empezó a organizar lo de nuestra casa real, ya que yo aún no podía volver. Llamó a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de puertas y ventanas. Contrató a una empresa de seguridad para instalar cámaras y sensores de movimiento en toda la propiedad, y contrató un servicio de limpieza para arreglar los destrozos del allanamiento, el marco de la puerta roto, las cosas tiradas, el desastre general que había dejado la investigación policial. Gestionó todo por teléfono desde la cocina del primo, mientras yo seguía en cama como había mandado el médico. Entre llamada y llamada venía a decirme que creía que deberíamos vender la casa cuando naciera el bebé. Estuve totalmente de acuerdo. No me imaginaba volver a sentirme segura allí nunca más. No después de que Miel se hubiera forzado a entrar en nuestra casa con la intención explícita de matar a nuestra hija. Aquella casa se suponía que sería el lugar donde construiríamos nuestra familia, donde nuestras hijas crecerían, pero ahora solo se sentía como la escena de un crimen. Mi marido dijo que hablaría con un agente inmobiliario en cuanto las cosas se calmaran, pero por ahora las mejoras de seguridad eran necesarias para proteger la propiedad y nuestras pertenencias, aunque ya no viviéramos allí. 3 días después de la invasión a la casa, me desperté en casa del primo con unos calambres que se sentían distintos a las molestias habituales del embarazo. Intenté ignorarlos y volver a dormir, pero 1 hora después los calambres se convirtieron en contracciones de verdad. Mi marido ya estaba despierto y se dio cuenta de que estaba respirando para soportar el dolor. Cronometró las contracciones durante 20 minutos y, al ver que seguían regulares cada 7 minutos, llamó a la línea de emergencias de la doctora Luna. Ella nos dijo que fuéramos inmediatamente al hospital porque, con 36 semanas, el bebé era lo suficientemente prematuro como para necesitar monitoreo, pero también lo bastante desarrollado como para estar sano si el parto seguía adelante. El trayecto al hospital fue surrealista. Mi marido agarraba el volante con demasiada fuerza mientras yo me concentraba en respirar y en no entrar en pánico por tener al bebé 4 semanas antes de la fecha prevista. La doctora Luna nos recibió en la unidad de partos y me examinó de inmediato. Explicó que lo más probable era que fuera un parto inducido por estrés, que mi cuerpo había sufrido tanto trauma en la última semana que había desencadenado el parto prematuro, pero nos aseguró que el bebé estaba lo suficientemente desarrollado como para nacer sin problemas. Me conectaron a los monitores y el latido del bebé se escuchaba fuerte y constante, incluso cuando mis contracciones se hicieron más frecuentes. La doctora Luna dijo que vigilaría todo de cerca y que intervendría si fuera necesario, pero que, por el momento, parecía que íbamos a tener un bebé ese mismo día, quisiéramos o no. El parto avanzó más rápido de lo esperado, seguramente porque era mi segundo, y mi cuerpo ya sabía lo que tenía que hacer. 6 horas después de llegar al hospital, nació nuestra hija pesando 2 kilos 780 gramos, perfectamente sana, a pesar de haber nacido 4 semanas antes. Las enfermeras la pusieron sobre mi pecho y soltó un llanto fuerte y claro que hizo que mi marido rompiera a llorar. Se quedó de pie junto a la cama con lágrimas cayendo por su cara, alargando la mano para tocar su manita diminuta. Cuando las enfermeras se la llevaron para limpiarla y revisar sus signos vitales, mi marido la siguió por la habitación como si no soportara perderla de vista. Después de confirmar que estaba completamente sana, solo un poco pequeña, nos la devolvieron envuelta en una manta del hospital. Mi marido la tomó en brazos por primera vez y le susurró que era deseada y amada, que nunca tendría que esconder quién era. Le dijo que era perfecta tal como era, que ser niña la hacía especial e importante, no algo vergonzoso que debía borrarse. Lo vi acunar a nuestra hija y prometerle una vida libre del odio y la violencia que habían definido a su familia durante generaciones. Más tarde ese día, después de que yo descansara y el bebé mamara sin problemas, hablamos de nombres. Mi marido dijo que quería ponerle el nombre de su abuela, la mujer que en su lecho de muerte le había contado la verdad al primo. Explicó que su abuela había intentado romper el patrón familiar, aunque le costó toda la vida reunir el valor, y que merecía ser honrada por haber roto el silencio. Me encantó la idea de darle a nuestra hija un nombre conectado con la única persona de su familia que había hecho lo correcto. Rellenamos el certificado de nacimiento con su nombre escrito claramente, un homenaje a la mujer que, al decir la verdad antes de morir, había ayudado a salvarnos la vida. El hospital asignó seguridad extra a nuestra habitación porque Hank les había advertido de posibles amenazas. Se había enterado de que el suegro, Phil, estaba diciendo que quería conocer a su nieta antes de morirse y usaba su edad y su salud como justificación para que le permitiéramos visitarla. Mi marido le dijo a las enfermeras que su padre no era bienvenido bajo ninguna circunstancia
y que, si aparecía, solicitaríamos inmediatamente una orden de alejamiento. Las enfermeras lo anotaron en el sistema y nos aseguraron que nadie pasaría del control de seguridad sin nuestra autorización expresa. Hubo un guardia estacionado frente a nuestra puerta las 24 horas, algo que debería haber parecido exagerado, pero que en realidad me hizo sentir más segura después de todo lo ocurrido. Al segundo día en el hospital, Violet vino con noticias que por primera vez en días nos hicieron sonreír a los dos. Wallace y Chester habían aceptado acuerdos de culpabilidad a cambio de testificar contra Miel. Habían dado declaraciones detalladas sobre cómo Miel los había reclutado, diciendo que nosotros maltratábamos a su nuera y que ella necesitaba ayuda para rescatar a su hijo de una situación peligrosa. Wallace contó a los investigadores que Miel se le había acercado en el bar donde trabajaba de seguridad, inventándose una historia de que su nuera tenía retenido a su hijo como rehén y amenazaba con hacerle daño al bebé. Chester tenía una versión parecida. Miel lo había localizado a través de un conocido, y lo convenció de que era una abuela desesperada que intentaba salvar a su familia. Ambos admitieron ahora que deberían haber cuestionado más su historia, sobre todo cuando empezó a hablar de asegurarse de que el bebé no sobreviviera, pero habían creído sus primeras afirmaciones sobre maltrato. Violet explicó que sus testimonios serían cruciales porque demostraban la premeditación de Miel y sus declaraciones explícitas sobre la intención de dañar al bebé. Los acuerdos significaban que Wallace y Chester cumplirían condenas reducidas por invasión de domicilio y conspiración, probablemente entre 8 y 10 años cada uno, según sus antecedentes, pero serían delincuentes condenados con penas significativas de prisión. Más importante aún, su colaboración aportaba a la fiscalía pruebas adicionales de que Miel había planeado el ataque con cuidado, reclutando ayuda y mintiendo sobre sus motivaciones para conseguir que la ayudaran a entrar en nuestra casa. Violet dijo que Hank estaba convencido de que sus testimonios, junto con mi grabación, harían prácticamente segura la condena de Miel y que el historial de violencia familiar impulsaría la petición de la pena máxima. Nos dieron el alta después de 3 días con una niña sana que había superado todos los controles a pesar de ser prematura. El primo nos recogió y nos llevó de vuelta a su casa, donde nuestra hija mayor esperaba para conocer a su hermanita. Se había quedado con la mujer del primo durante el parto, y le habían explicado que el bebé había llegado antes, pero que estaba perfectamente. Nuestra hija mayor se acercó al portabebés con cuidado, los ojos muy abiertos de fascinación ante el bebé diminuto que dormía dentro. Hizo 100 preguntas. ¿Cuándo su hermana sería lo bastante grande para jugar? ¿Si podía sostenerla? ¿Por qué era tan pequeña? ¿Qué significaba su nombre? ¿Si podría ayudarla a comer? Mi marido respondió a cada una con paciencia mientras llevaba el portabebés dentro de la casa, y yo vi como nuestra hija mayor lo seguía como si temiera perder de vista al bebé. Dentro, la mujer del primo había preparado una cuna en nuestra habitación y la había llenado de pañales y todo lo necesario. Nuestra hija mayor quería sentarse junto a la cuna y mirar dormir al bebé, así que acercamos una silla y la dejamos quedarse allí mientras deshacíamos las bolsas del hospital. No paraba de alargar la mano para tocar la manita de su hermana, susurrando que iba a ser la mejor hermana mayor del mundo y que le enseñaría todo lo importante. Verlas juntas me hizo llorar. Pensar en lo cerca que habíamos estado de perder esto, en cómo Miel había intentado evitar precisamente este momento, pero aquí estábamos, con nuestras 2 hijas sanas y a salvo, comenzando una vida que no tenía nada que ver con la familia tóxica de mi marido y todo que ver con la familia que nosotros elegíamos construir. Al día siguiente llegó una enorme cesta de regalos de la empresa de mi marido, con una tarjeta firmada por todo su departamento. Alrededor de los bordes había mensajes escritos que decían que nos tenían presentes y que nos apoyaban en todo. Mi marido la abrió en la cocina del primo y se quedó mirando todas las firmas mucho rato antes de empezar a llorar. Su jefe había escrito una nota al final diciendo que habían organizado un tren de comidas para traernos la cena todas las noches durante el próximo mes, para que no tuviéramos que preocuparnos por cocinar con un recién nacido y todo lo demás. Yo también lloré, porque habíamos estado sintiéndonos tan solos y apartados de la bondad humana normal durante tanto tiempo. Resultaba extraño que personas a las que apenas conocíamos fueran más amables con nosotros que la propia familia de mi marido. La mujer del primo nos ayudó a organizar un calendario para anotar quién traía la comida cada noche y se aseguró de que todos tuvieran la dirección correcta, ya que ya no vivíamos en nuestra casa habitual. Esa misma tarde, Hank llamó con una noticia que me revolvió el estómago. El testimonio del suegro había llevado a los investigadores a 3 posibles lugares de entierro en la propiedad familiar, donde él decía que su madre y su abuela
Habían enterrado a hijas recién nacidas a lo largo de las décadas. Los equipos forenses se preparaban para excavar en cuanto obtuvieran las órdenes correspondientes y trajeran perros especializados en cadáveres para confirmar las ubicaciones. A mi marido le temblaban las manos mientras hablaba por teléfono y tuvo que sentarse a la mesa de la cocina. Hank explicó que el proceso llevaría varias semanas porque tenían que documentar todo minuciosamente por si se presentaban cargos de asesinato, aunque las personas que lo hicieron ya estuvieran muertas. La idea de que realmente pudiera haber cuerpos de bebés enterrados en la tierra de su familia hizo que mi marido se sintiera físicamente mal. Corrió al baño y lo oí vomitar. Cuando volvió, estaba pálido, y le preguntó a Hank si de verdad creían que encontrarían algo, o si Phil podía estar mintiendo. Hank dijo que Phil había dado detalles muy específicos sobre los lugares y los métodos que hacían pensar que decía la verdad. Y eso de alguna forma lo hacía peor. 2 semanas después, Hank volvió a llamar. Los equipos forenses habían encontrado restos en 2 de los 3 sitios. Mi marido contestó el teléfono y vi cómo se le ponía la cara blanca mientras Hank le explicaba lo que habían hallado. Las pruebas de ADN tardarían meses en confirmar identidades, pero las evidencias preliminares indicaban que los restos correspondían a bebés femeninos de la década de 1950. Eso significaba que Phil había dicho la verdad al menos sobre parte de los crímenes de la familia. Realmente había bebés muertos enterrados en la propiedad, bebés que habían sido asesinadas solo por ser niñas. Mi marido colgó y se sentó en el sofá mirando al vacío casi 1 hora. Nuestra hija mayor le preguntó por qué parecía tan triste, y él le dijo que acababa de enterarse de algo muy malo sobre su familia de mucho tiempo atrás. Ella se subió a su regazo y lo abrazó, y eso lo hizo llorar otra vez. Esa noche no pudo dormir, y lo encontré sentado en la habitación del bebé, mirando dormir a nuestra hija pequeña en su cuna. Susurró que no podía creer que su propia abuela y bisabuela hubieran asesinado bebés de verdad, que no eran solo historias familiares o exageraciones, sino asesinatos reales. Por esas mismas fechas, la abogada de Miel intentó alegar que no estaba en condiciones mentales de ser juzgada debido a su edad y posible demencia. Hank nos lo contó por teléfono y dijo que no le preocupaba. Ya había traído expertos psiquiátricos que evaluaron a Miel exhaustivamente y determinaron que era completamente competente y que había actuado con premeditación e intención claras. La evaluación demostraba que sabía perfectamente lo que hacía cuando vino a nuestra casa e intentó hacerme daño a mí y al bebé. Su memoria estaba bien, su razonamiento era claro y entendía la diferencia entre el bien y el mal. Simplemente creía que matar a las hijas era lo correcto para la familia. La defensa de incapacidad mental quedó destruida antes siquiera de empezar. Hank dijo que la evaluación en realidad ayudaba a la acusación porque demostraba que Miel era peligrosa de forma calculada, no solo confundida o enferma. Pocos días después recibimos una carta reenviada desde nuestra antigua dirección. Era de una mujer llamada Margaret, que decía ser la nieta de la hija adoptada en 1917. Nos había encontrado a través de las noticias del caso y quería que supiéramos que su abuela había tenido una buena vida con su familia adoptiva, pero que siempre se había preguntado por su familia biológica y había muerto sin saber la verdad sobre por qué la habían dado en adopción. Margaret incluyó una foto de su abuela ya mayor y me quedé mirándola mucho rato. Tenía la misma nariz que nuestra hija mayor, la misma sonrisa. Mi marido miró la foto y volvió a llorar, porque demostraba que su familia había estado mintiendo, sobre todo durante tantísimo tiempo. Llamamos a Margaret y quedamos en vernos en una cafetería a medio camino entre nuestras ciudades. Cuando entramos con nuestra hija mayor, Margaret se levantó y soltó un grito ahogado. Miró a nuestra hija y luego la foto que había traído de su abuela. El parecido familiar era evidente al instante. Misma nariz, misma sonrisa, la misma forma de ladear la cabeza cuando pensaba. Margaret empezó a llorar y dijo que era como ver el fantasma de su abuela de niña. Nos contó que su abuela había sido feliz con sus padres adoptivos, pero siempre sintió que le faltaba algo. Siempre se preguntó por qué su madre biológica la había entregado. Ahora Margaret entendía que no había sido una elección. Había sido la familia obligándola para ocultar un embarazo fuera del matrimonio y mantener sus mentiras de que no tenían hijas. Conocerla fue extraño, triste y bonito al mismo tiempo. Se parecía muchísimo a nuestra hija mayor, lo que demostraba que definitivamente pertenecía a la línea de sangre familiar. A pesar de las afirmaciones de Miel de que las hijas no podían venir de su lado, la genética no mentía, aunque la familia sí. Margaret preguntó si podía mantenerse en contacto con nosotros y conocer a nuestras 2 hijas conforme fueran creciendo, y dijimos que sí porque era la única conexión decente que existía con la historia familiar de mi marido. 2 semanas después del nacimiento del bebé, tuvo lugar la audiencia preliminar en el juzgado. Mi marido fue mientras yo me quedé en casa con las niñas. Regresó 3 horas después visiblemente conmocionado y pálido. Se sentó a la mesa de la cocina y me contó que Phil había testificado con todo detalle sobre cómo su madre y la abuela mataron a las bebés niñas asfixiándolas
y las enterraron en las tierras de la familia. Fyle describió los métodos que usaban, las ubicaciones de las tumbas y los años en que ocurrió. Testificó que lo había sabido toda su vida porque su madre se lo contó cuando era adolescente, explicándole que era una tradición familiar manejar a las hijas de esa manera. Mi esposo dijo que escuchar a su padre describir los asesinatos de bebés con una voz calmada y factual fue lo más horrible que había experimentado jamás. El testimonio de Fyle reveló que todo el mito de "no nacen niñas" fue creado deliberadamente en la década de 1920 para explicar por qué las hijas seguían desapareciendo de la familia. Los ancianos de la familia decidieron que era mejor alegar una imposibilidad genética que arriesgarse a preguntas sobre bebés desaparecidos. Difundieron la historia en las reuniones familiares, se la contaron a vecinos y amigos, y con el tiempo todo el mundo la aceptó como un hecho. Para cuando nació mi esposo, el mito estaba tan arraigado que nadie lo cuestionaba. Se convirtió en orgullo familiar en lugar de vergüenza familiar. La idea de que su linaje era tan fuerte y masculino que no podía producir mujeres. La verdad era que habían estado produciendo mujeres todo el tiempo, y las mataban. Durante el testimonio de Fyle, la reacción de Mil quedó grabada por las cámaras del tribunal. Empezó a gritarle a Fyle que estaba traicionando todo lo que habían construido juntos. Le gritó que era débil y patético por decir la verdad, que debería haber protegido el legado familiar pasara lo que pasara. Los alguaciles tuvieron que sacarla de la sala mientras seguía gritando. Hank le dijo después a mi esposo que el arrebato de ella en realidad ayudó a la fiscalía, porque demostró su absoluta falta de remordimiento y su visión de los asesinatos como una tradición familiar justificada en lugar de crímenes. Después de la audiencia, el juez volvió a denegar la fianza y ordenó que Mil fuera sometida a una evaluación psiquiátrica en una institución estatal. La evaluación duró una semana y confirmó todo lo que ya sabíamos. Era competente y entendía perfectamente lo que había hecho, pero creía sinceramente que matar a las hijas era necesario para preservar el honor familiar. El informe del psiquiatra decía que no mostraba remordimiento alguno, ni comprensión de que sus creencias estuvieran equivocadas, y que representaba un peligro extremo para cualquier niña de la familia. La conclusión fue que sin duda volvería a intentarlo si tuviera la oportunidad, lo que la convertía en demasiado peligrosa para ser liberada jamás. 2 semanas después de la evaluación, empezamos a ir a una terapeuta que trabaja con familias que han sufrido pensamiento tipo secta y abuso. Su consulta era pequeña y acogedora, con sillones suaves y juguetes en una esquina para los niños. Nos explicó que Mil había crecido escuchando el mito de que no nacían niñas y que realmente creía que las hijas traían vergüenza a la familia. Eso no excusaba lo que Mil había hecho, pero nos ayudó a entender cuán profundo era ese convencimiento. La terapeuta dijo que Mil no estaba loca en el sentido legal. Había sido lavada el cerebro por generaciones de mentiras y violencia familiar. Nuestra hija mayor empezó a tener pesadillas con una abuela aterradora. Aunque no estuvo presente cuando Mil irrumpió en nuestra casa, se despertaba llorando y preguntando si la señora mala iba a volver. La terapeuta nos explicó que los niños captan el estrés de sus padres aunque intentemos ocultarlo. Nos recomendó terapia de juego familiar para que nuestra hija pudiera representar sus miedos con muñecos y juguetes. Fuimos 2 veces por semana y poco a poco nuestra hija empezó a dormir mejor. Mientras tanto, Hank llamó con noticias sobre un posible acuerdo de culpabilidad. La fiscalía ofreció a Mil cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, si se declaraba culpable de intento de asesinato y conspiración. Su abogado le dijo que lo aceptara porque las pruebas en su contra eran abrumadoras. Mil se negó. Le dijo a su abogado que no había hecho nada malo y exigió un juicio porque quería demostrar que las hijas no debían existir en su familia. Hank nos comentó que su rechazo en realidad beneficiaba nuestro caso, pues demostraba que no tenía ni una pizca de remordimiento y que aún creía que matar bebés estaba justificado. El juicio se programó para dentro de 3 meses. Hank explicó que era más rápido de lo habitual porque el juez comprendía la urgencia por la seguridad de nuestra bebé y el patrón histórico de violencia. Además, las pruebas eran tan sólidas que ambos bandos necesitaban menos tiempo de preparación. Durante una de las sesiones de terapia, mi esposo y yo nos dimos cuenta de que no podíamos seguir viviendo en la casa donde Mil nos atacó. Cada vez que pasaba por el dormitorio donde me escondí mientras ella intentaba derribar la puerta, me sentía enferma. Decidimos venderla y mudarnos a un lugar que el resto de la familia de mi esposo no conociera. La agente inmobiliaria fue muy comprensiva cuando le explicamos que necesitábamos buena seguridad y privacidad total. Nos mostró casas en un pueblo a 40 minutos. Y encontró el lugar perfecto, con entrada vigilada y cerraduras nuevas en todas las puertas. Hicimos la oferta ese mismo día. Mudarnos a la nueva casa fue como empezar de cero. Mi esposo y yo pintamos juntos la habitación del bebé de un amarillo suave y colgamos cuadros de flores en las paredes. Él mismo construyó estanterías para las habitaciones de ambas niñas con madera que eligió personalmente. Cada clavo que martillaba parecía construir algo bueno, sin ninguna conexión con la horrible historia de su familia. Nuestra hija mayor se adaptó más rápido de lo que esperaba. En 2 semanas ya había hecho
8 amigas en la calle. La veía jugar afuera, riendo y corriendo, y eso me hizo creer que realmente podíamos superar el trauma. Volvió a ser una niña normal en lugar de una niña asustada. La genealogista que contratamos terminó su investigación 6 semanas después de la mudanza. Vino a nuestra nueva casa con una carpeta gruesa y nos entregó un árbol genealógico completo que se remontaba 100 años atrás. Mostraba al menos 12 niñas nacidas en la familia de mi esposo durante ese periodo. Solo 2 llegaron a adultas. Una fue la niña de 1917 que fue dada en adopción. La otra huyó a los 16 años y nunca volvió a aparecer en los registros familiares. La genealogista había localizado a esta última a través de censos y artículos de prensa antiguos. Le escribimos una carta a sus descendientes explicando quiénes éramos y lo que habíamos descubierto. Su hija nos llamó 3 días después. Nos contó que su madre había construido una buena vida lejos de la familia, pero nunca quiso hablar de su origen. Lo único que alguna vez dijo fue que su familia biológica era gente peligrosa que odiaba a las mujeres. Ahora su hija entendía que era literalmente cierto. Nos agradeció por haber sacado finalmente la verdad a la luz y dijo que su madre se habría sentido aliviada de saber que el secreto había terminado. 3 meses pasaron más rápido de lo que esperaba. Nuestra bebé crecía sana y fuerte, y nuestra hija mayor estaba feliz en su nueva escuela. Entonces Hank llamó para decir que la selección del jurado comenzaba la siguiente semana. Nos explicó que estaba siendo muy cuidadoso al filtrar jurados que pudieran soportar contenido perturbador sobre violencia contra niños, y que necesitaba personas que entendieran que el patrón histórico era relevante. Aunque los cargos principales eran por el intento de asesinato de nuestra bebé, nos explicó qué esperar, y nos aseguró que había construido el caso más sólido posible. El juicio por fin comenzaba, y estábamos tan preparados como podíamos estarlo. El juicio empezó un frío lunes por la mañana, en una sala que olía a madera vieja y productos de limpieza. Mi esposo y yo nos sentamos detrás de Hank en la mesa de la fiscalía, mientras Mill estaba al otro lado del pasillo con su abogado, mirando al frente como si estuviera en la iglesia en lugar de enfrentando cargos por intento de asesinato. El jurado entró y tomó asiento. 12 personas que decidirían si Mill iría a prisión por intentar matar a nuestra bebé. Hank se levantó para la declaración de apertura y se acercó al jurado con mi teléfono en la mano. Pulsó reproducir y la voz de Mill llenó la sala, clara y fría por los altavoces. Cada palabra que dijo esa noche se escuchó perfectamente. Su amenaza de matar al bebé, sus declaraciones sobre la tradición familiar, su afirmación de que estaba haciendo las cosas como la familia siempre las había hecho. Varios jurados se vieron impactados. Una mujer mayor se llevó la mano a la boca. Hank dejó que la grabación terminara antes de hablar. Explicó que aquello no era solo sobre una noche de violencia, era sobre un siglo de hijas asesinadas y ocultadas, para proteger un mito familiar. Les dijo que escucharían testimonios sobre restos de bebés encontrados enterrados en la propiedad familiar, sobre documentos históricos que probaban el patrón, sobre 3 personas que irrumpieron en nuestra casa con el objetivo específico de terminar con mi embarazo. El abogado de Mill objetó 2 veces durante la apertura, pero el juez las desestimó porque Hank solo estaba resumiendo lo que las pruebas demostrarían. Al día siguiente subí al estrado y me temblaban tanto las manos que tuve que agarrarme a los reposabrazos para que no se notara. Hank me pidió que describiera los comentarios que Mill hizo durante mi primer embarazo. Hablé al jurado sobre cómo cuestionaba la nariz de mi hija, sus indirectas de que el bebé no era realmente de su familia. Luego me preguntó por el segundo embarazo y relaté el colapso de Mill cuando anunciamos que era otra niña, sus acusaciones de infidelidad, las amenazas que fueron escalando. Describí con detalle la agresión en el restaurante, la bofetada en la cara, el globo de nieve que me golpeó en la cabeza, Mill intentando patearme mientras estaba en el suelo protegiendo mi vientre. Varios jurados tomaban notas y vi cómo sus rostros se volvían más serios. Luego Hank me pidió que hablara sobre la invasión a la casa. Expliqué el terror que sentí encerrada en el dormitorio, con 8 meses de embarazo, oyendo a Mill amenazar con matar a mi bebé mientras intentaba derribar la puerta. Durante todo mi testimonio, Mill me miró con una expresión de puro asco, como si yo fuera algo sucio en lo que había pisado. El jurado lo notó. Vi a 3 de ellos mirarla y apartar la vista rápidamente. Un hombre incluso frunció el ceño ante su reacción. Cuando el abogado defensor me contrainterrogó, intentó sugerir que yo exageraba porque estaba alterada, pero Hank objetó y recordó a todos que tenía grabaciones y registros médicos que probaban cada cosa que decía. Mi esposo testificó justo después del almuerzo y parecía agotado antes de empezar. Hank le pidió que explicara lo que le habían enseñado de niño sobre las hijas en su familia. La voz de mi esposo se quebró cuando describió cómo creía que lo de "no nacen niñas" era un hecho genético, algo que había oído toda su vida de todo el mundo en la familia. Contó al jurado el orgullo que sintió cuando nació nuestra primera hija. Cómo pensó que habíamos vencido alguna especie de probabilidad genética. Y luego la confusión cuando su madre empezó a hacer aquellos comentarios. Cuando Hank le preguntó sobre el momento en que descubrió la verdad,
Mi esposo se derrumbó. Describió el instante en que comprendió que su familia había estado asesinando niñas durante generaciones y que su madre lo sabía todo el tiempo. Habló del horror de enterarse de que las hijas no eran imposibles. Simplemente las mataban, y de cómo ese conocimiento cambió todo lo que creía saber sobre su familia. El abogado de Mill intentó presentarlo como alguien parcial y emocional, pero le salió el tiro por la culata porque el jurado podía ver que estaba genuinamente destrozado por lo que su familia había hecho. Después vino el primo con su carpeta de documentos, y estaba más calmado de lo que esperaba, como si llevara preparándose para ese momento desde que murió su abuela. Describió con detalle la confesión en el lecho de muerte de ella, cómo lloró mientras le contaba lo de las gemelas y le suplicó que lo detuviera si alguna vez volvía a pasar. Hank le pidió que revisara cada documento, los certificados de nacimiento que probaban que las gemelas existieron, recortes de periódicos sobre adopciones que en realidad eran separaciones forzadas, cartas entre familiares discutiendo cómo solucionar el problema de las niñas. Cuando el primo leyó fragmentos de esas cartas en voz alta, 2 jurados lloraban abiertamente y una mujer parecía a punto de vomitar. Las cartas eran específicas sobre métodos y lugares de entierro, escritas con un tono casual, como si hablaran de jardinería en lugar de infanticidio. El abogado de Mill apenas contrainterrogó al primo porque no había mucho que pudiera rebatir cuando los documentos estaban allí, en blanco y negro. Fyle subió al estrado después del primo y parecía haber envejecido 20 años desde la última vez que lo vi. Hank le preguntó qué le había contado su madre sobre la tradición familiar y Fyle describió conversaciones en las que ella le explicó que las hijas traían vergüenza, que había que manejarlas discretamente para preservar el mito del linaje. Dio detalles específicos sobre lugares de entierro en la propiedad familiar y métodos que su madre decía que se usaban. Información que no podría conocer si alguien no se lo hubiera contado directamente. El abogado de Mill lo atacó duramente en el contrainterrogatorio, señalando que testificaba para salvarse de cargos más graves y sugiriendo que se lo estaba inventando para obtener un mejor acuerdo. Pero Hank, en la repregunta, le hizo describir ubicaciones exactas donde después se encontraron restos, demostrando que decía la verdad porque la policía nunca había hecho públicos esos detalles. Wallace testificó que Mill se le acercó en un bar y le dijo que su nuera estaba maltratando a su hijo y le impedía ver a la familia. Dijo que lloró y le suplicó ayuda, que solo quería hablar con nosotros, pero que teníamos una orden de alejamiento que no era real. Le prometió dinero y le insistió en que estaban haciendo lo correcto al ayudarla a entrar en nuestra casa. El testimonio de Chester fue casi idéntico. Contó cómo Mill lo reclutó a través de Wallace y los convenció a ambos de que nosotros éramos los malos. Ambos admitieron que ella les dijo específicamente que necesitaba ocuparse del bebé antes de que naciera, aunque aseguraron que no entendieron qué quería decir matarlo hasta que ya estaban en nuestra casa. El jurado no parecía nada comprensivo con ninguno de los dos. La antropóloga forense trajo fotografías e informes sobre los restos de bebés encontrados en la propiedad familiar. Explicó que las pruebas de ADN confirmaban que los restos pertenecían al linaje de la familia de mi esposo y que los huesos correspondían a bebés femeninos que murieron en la década de 1950. Describió los entierros. Los métodos y lugares de entierro coincidían exactamente con lo que Fyle había descrito en su testimonio. El abogado de Mill intentó sugerir que los restos podían corresponder a muertes naturales, pero el antropólogo lo desmintió explicando que tanto los sitios como las formas de sepultura eran consistentes con un intento de ocultamiento, no con las prácticas normales de entierro de bebés de esa época. La defensa prácticamente no presentó caso. Solo el abogado de Mill se levantó y habló durante 20 minutos diciendo que era una anciana confundida que amaba a su familia y que había tomado malas decisiones intentando protegerla. Alegó que había estado asustada e irracional, que no había querido decir de verdad las amenazas grabadas, que todo se había exagerado desproporcionadamente. El jurado parecía totalmente incrédulo, sobre todo después de días de testimonios y pruebas que demostraban que Mill había sido coherente y deliberada en todo momento. El alegato final de Hank duró 3 horas. Recorrió con el jurado cada prueba que demostraba que Mill lo había planeado todo, que había tenido la intención de matar a nuestra bebé y que no mostraba ni una pizca de remordimiento. Volvió a reproducir la grabación y señaló lo clara y racional que sonaba Mill cuando amenazaba con matar a mi bebé por el legado familiar. Les recordó los documentos históricos, los restos enterrados, el testimonio del suegro sobre la tradición familiar. Argumentó que las acusaciones por intento de asesinato existen precisamente para personas como Mill, alguien que intentó matar a una bebé y que sin duda lo intentaría de nuevo si tuviera la menor oportunidad. El cierre de la defensa duró apenas 30 minutos y repitió el cuento de la anciana confundida que nadie se creía. El jurado salió a deliberar a las 2 de la tarde. Nosotros esperamos en una sala de atención a víctimas al fondo del pasillo, mi marido, yo y nuestra bebé, que no tenía ni idea de lo cerca que había estado de no nacer nunca. 4 horas después, el alguacil vino a decir que habían llegado a un veredicto. Volvimos a la sala
y yo me sentía mareada de los nervios. Aunque Hank decía que 4 horas era buena señal, cuando el presidente del jurado se levantó y leyó culpable en todos y cada uno de los cargos, intento de asesinato, conspiración, allanamiento de morada, amenazas terroristas, agresión, casi no me lo creía. Miel no reaccionó en absoluto. Se quedó sentada mirando al vacío mientras el juez preguntaba uno por uno a los jurados para confirmar su voto. Mi marido me apretó la mano tan fuerte que dolió, pero no me importó. Por fin había terminado. La sentencia se dictó 2 semanas después del veredicto, en la misma sala y con el mismo juez. Miel parecía más pequeña en el banquillo de los acusados, como si los veredictos de culpabilidad la hubieran encogido físicamente. El juez revisó el expediente durante lo que nos pareció una eternidad antes de alzar la vista y hablar. Dijo que el patrón histórico de violencia contra las hijas recién nacidas de la familia, combinado con la absoluta falta de remordimiento de Miel durante todo el juicio, la convertía en alguien demasiado peligrosa para volver a estar en libertad. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 40 años. Lo que a su edad significaba que moriría en la cárcel. Miel no reaccionó cuando lo oyó. Siguió mirando al frente como si estuviera en otro mundo. Mi marido me tomó la mano por debajo de la mesa y sentí como todo su cuerpo se relajaba a mi lado. A Wallace le cayeron 8 años por allanamiento y conspiración. El juez dijo que podría optar a la libertad condicional tras cumplir 2/3 de la pena si demostraba rehabilitación real, es decir, algo más de 5 años si se portaba bien. Chester recibió 10 años porque tenía antecedentes por agresión, misma condición de libertad condicional tras 2/3. Los dos parecieron aliviados en comparación con lo que le tocó a Miel. Wallace hasta se disculpó con nosotros cuando el juez le preguntó si quería decir algo. Chester solo asintió y dijo que había cometido un terrible error al confiar en Miel. Hank nos explicó después que al suegro lo habían acusado de encubrimiento por ayudar a Miel a pagar la fianza, sabiendo que pensaba hacernos daño. El suegro aceptó un acuerdo la semana siguiente: 5 años de libertad condicional más terapia obligatoria. Parte del acuerdo era que tenía que testificar en cualquier caso futuro relacionado con los asesinatos históricos, algo que Hank dijo que era clave para la investigación de casos fríos. Esa investigación se cerró un mes después. La fiscalía presentó cargos por asesinato, póstumos, contra la suegra y la abuela política de Miel por la muerte de al menos 6 bebés. Hank explicó que, aunque ya estaban muertas y no podían ser juzgadas, los cargos oficiales daban cierre y creaban un registro histórico de lo que realmente les había pasado a esas niñas. El equipo forense había encontrado pruebas suficientes en los lugares de entierro para confirmar que las muertes no habían sido naturales ni accidentales. Decidimos organizar un pequeño acto de homenaje para todas las hijas perdidas cuando la investigación terminó. Fue algo íntimo. Solo nosotros, el primo y su mujer, la nieta de la niña adoptada en 1917, y algunos familiares de la hija que huyó. Plantamos un cerezo floreciente en el jardín trasero y colocamos una placa de bronce a su pie con los nombres de todas las hijas que habíamos podido identificar gracias a la investigación genealógica y los registros históricos. 12 nombres en total, repartidos a lo largo de más de un siglo. La descendiente de 1917 trajo flores y fotos de su abuela, que había tenido una buena vida pero nunca supo por qué la habían dado en adopción siendo bebé. El hijo de la hija que huyó contó que su madre nunca hablaba de su familia de origen, salvo para advertirle que algunas estirpes llevaban oscuridad en la sangre. Estar allí con todas esas personas que compartían el ADN de mi hija fue algo surrealista. Era como si estuviéramos recuperando algo que habían robado y enterrado durante generaciones. 6 meses después del juicio, nuestra hija mayor preguntó por qué ya no veíamos a la abuela. Tenía 4 años y medio, y empezaba a notar que los demás niños sí tenían abuelos que los visitaban o les mandaban tarjetas de cumpleaños. Nos sentamos con ella en el salón y le explicamos de la forma más sencilla posible que la abuela había tomado decisiones muy malas que habían hecho daño a personas. Le dijimos que a veces, cuando los adultos toman decisiones peligrosas, tienen que irse a un lugar donde no puedan hacer daño a nadie más, y que eso era lo que le había pasado a la abuela. Preguntó si volvería algún día, y mi marido le dijo que no. La abuela se quedaría allí el resto de su vida porque lo que había hecho era muy grave. Nuestra hija pareció aceptarlo y volvió a jugar, aunque lo mencionó de vez en cuando durante las semanas siguientes hasta que dejó de hacerlo. Nuestra hija pequeña cumplió 8 meses por esas fechas y estaba perfecta en todos los sentidos. Alcanzaba los hitos del desarrollo antes de tiempo. Rodaba, se sentaba sola y empezó a gatear como si tuviera prisa por descubrir el mundo. Su personalidad ya se dejaba ver, fuerte, decidida y totalmente única. Mi marido bromeaba diciendo que estaba demostrando que la mitología familiar era mentira solo con existir, sana, fuerte y absolutamente ella misma. Verla crecer sin la sombra de ese legado tóxico me hacía sentir que realmente habíamos ganado algo importante. A principios de otoño,
llegó una carta de una organización de defensa de las mujeres, preguntando si estaríamos dispuestos a compartir nuestra historia, de forma anónima, para ayudar a otras familias a reconocer patrones de violencia de género. Nos contaron que nuestro caso había salido en las noticias regionales durante el juicio y que varias personas se habían puesto en contacto con ellas al ver similitudes con sus propias familias. Lo hablamos varias sesiones con nuestra terapeuta y al final aceptamos hacer una entrevista anónima. La organización la publicó en su web cambiando todos los datos identificativos, pero manteniendo intacta la esencia. ¿Cómo una mitología familiar puede ocultar violencia sistemática contra las hijas? Ese mismo mes, mi marido cambió legalmente nuestro apellido por el de soltera de mi familia. Dijo que no quería que nuestras hijas crecieran llevando un apellido ligado a tanta violencia y odio hacia las mujeres, y que prefería honrar a mi familia en lugar de la suya. Los trámites tardaron unas semanas, pero al final todos tuvimos nuevos documentos y tarjetas de seguridad social con mi apellido. En septiembre, nuestra hija mayor empezó el kindergarten en el colegio cerca de la casa nueva. Hizo amigas el primer día y llegó a casa emocionada hablando de su profesora, del patio y de todo lo que había aprendido. Verla florecer en un entorno normal y seguro, donde nadie cuestionaba su existencia ni su valor, me hizo llorar de alivio. Habíamos roto el ciclo y le habíamos dado a nuestras hijas un futuro distinto al que la familia de mi marido tenía planeado. El primer aniversario de la condena llegó y pasó sin que hiciéramos nada especial. Ese día hicimos un picnic en el jardín, mientras las dos niñas corrían jugando al pilla-pilla y gritando de risa. La mayor tenía ya 5 años y medio. La pequeña acababa de cumplir 18 meses y andaba tambaleándose detrás de su hermana mayor. Verlas jugar juntas, sin la sombra de esa horrible historia familiar, me hizo sentir que habíamos ganado algo real y duradero. Mi marido hizo hamburguesas a la parrilla y comimos sobre una manta en el césped, mientras las niñas recogían dientes de león y nos los traían como si fueran tesoros. Nadie mencionó el aniversario en voz alta, pero pillé a mi marido mirando a las niñas con esa mezcla de protección feroz y alivio por haberlas sacado de allí antes de que les tocara ningún daño real. Unas semanas después, mi marido llegó del trabajo con noticias. Su jefe lo había llamado a la oficina para comunicarle un ascenso. Le habían dado un puesto de mayor responsabilidad con un aumento significativo de sueldo. El jefe le dijo que la decisión se basaba en parte en su excelente rendimiento, pero también en el carácter y el liderazgo que había demostrado protegiendo a su familia en medio de todo lo que habíamos pasado. Al parecer le comentó que verlo mantener su profesionalidad mientras lidiaba con una crisis familiar tan grave había impresionado a todo el departamento y mostraba el tipo de persona que querían en puestos de liderazgo. Mi marido lloró cuando me lo contó. Había estado muy preocupado por si todo el asunto con su madre dañaba su carrera o hacía que la gente lo viera distinto en el trabajo. El ascenso significaba que por fin podíamos planear cosas que llevábamos posponiendo, como las vacaciones en la playa de las que hablábamos desde hacía meses. Reservamos una semana en una casa alquilada justo frente al mar para el mes siguiente. Las niñas se emocionaron muchísimo cuando se lo contamos. La mayor empezó a hacer 1.000.000 de preguntas sobre cómo sería la playa, si podría hacer castillos de arena y recoger conchas. La pequeña aún no lo entendía del todo, pero captó la emoción de su hermana y empezó a dar palmadas y a saltar por el salón. Planear ese viaje y pensar en crear recuerdos familiares felices que no tuvieran nada que ver con los parientes tóxicos de mi marido me hizo sentir que por fin habíamos construido algo bueno y sólido a partir de las cenizas de aquella historia horrible. Nuestras hijas van a crecer sabiendo que las queremos incondicionalmente y que celebramos exactamente quiénes son, sin vergüenza ni violencia por el hecho de ser niñas. Y esa es la historia. Siempre intento que estos momentos sirvan de algo en la vida real. Si te ayudó a pensar o a reflexionar, eso es lo que importa.